Hola, soy Marisbelia de la página www.delmiedoalamor.com. Hago unos videos, tengo una página para hablar de la codependencia y mi intención es poder llegar a las personas que están buscando la paz interior y que quieren encontrarse a sí mismas, que están buscando entenderse, que están buscando ponerle orden a todo en venezolano decimos despelote de emociones que tenemos adentro y que no sabemos qué hacer con ellas, cómo manejar la vida. Y la verdad que yo, estudiando a Pia Melody y a Brené Brown, he salido adelante. No significa que no soy codependiente, significa que ahora entiendo la codependencia y ahora me hablo a mí misma, me detengo, me doy atención, me pongo atención y puedo saber qué es lo que me está pasando, qué es lo que estoy sintiendo y cuál es la realidad del presente. O sea, ya no soy una niña, ya no estoy necesitada de amor. Ya yo misma me puedo dar lo que yo necesito emocionalmente. Yo no necesito que un hombre me adore. Yo me amo, yo me cuido, yo estoy consciente de mí misma. Entonces eso es lo que yo quiero que llevar al mundo, que la gente sepa que sí hay esperanza, porque en el consultorio del psicólogo te dicen, no se cura, no se cura. Y sí, ok, no se cura, pero sí hay remedio, y el remedio es emocional, y el remedio me lo doy yo misma me doy el remedio. Y esto lo explico hoy porque lo puse en mi página del miedo al amor y para que otra gente sepa que este grupo existe y que estos videos salen al aire de vez en cuando. No les prometo que voy a salir mucho, pero sí, sí vamos a salir. Ya veo que se volvió Melissa, Lula, Emperatriz, Lix, Pérez, Rosa Vega, hola, bellas, aquí estoy, Emperatriz. Entonces, hoy quiero hablar, le hice publicidad a lo que yo vivo, como yo vivo las experiencias y quiero pasarles a ustedes la información que Pia Melody da, especialmente en Venezuela no se consigue el libro, no se consigue el libro. Estoy hablando para ver si es posible que el libro lo pongan en Kindle, se llama la aplicación, que lo pongan en español, porque en Venezuela no se consigue y la verdad que con todo lo que estamos viviendo, con todo este despelote de cosas que están pasando en Venezuela, con todo tanto dolor, las circunstancias tan dramáticas que están viviendo, es bien importante que podamos entender que el exterior no determina cómo nos sentimos. Nosotros podemos decidir cómo nos vamos a sentir. Y, y no es negando la emoción, no es pensando que todo está lindo y que todo está bello y que... No, es reconociendo lo que estoy sintiendo, siendo auténtica en el momento, viviendo el presente. Y para mí, cultivando la calma. Cultivar la calma para mí ha sido excelente. Me ha ayudado muchísimo para verme, para yo poder ser testigo de mí misma. Entonces, el grupo se llama Oración porque todos los autores que han escrito sobre la codependencia, que yo creo que empezando por San Francisco de Asís, que entendió por la oración de la serenidad, él es impresionante, o sea, todos coinciden en que necesitamos una fuerza, creer en una fuerza superior, superior. Y yo digo oración no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de fe, fe interior en un poder superior que nos ayuda, que nos ama y que nos cuida y que nos guía. Entonces, hoy quiero hablar sobre amarme versus arrogancia. Arrogancia, esa palabra que me dio tan duro porque yo no creía que yo era arrogante. Yo me creía una persona enojona, amargadita, me sabía, pero no creía que la arrogancia era la cuna.
Entonces, esa fue una experiencia que tuve y por eso escribí. Yo después esto lo voy a publicar en el blog. Entonces, yo pongo aquí, arrogancia tiene que ver con la autoestima insana. Mucho, mucho. Yo quiero llegar a ser la mujer que Dios creó y no la mujer que yo construí desde mi necesidad emocional. Entonces, leyendo la Biblia me tocó la palabra arrogancia y me pareció una palabrota, pero no, nunca me vi a mí misma, sino que pensé en otra persona. La persona a la que yo estoy acusando, la persona con la que estoy enojada, la persona que me acusa delante de otro en chisme de que soy inmadura, de que mis reacciones están fuera de contexto. La persona a la que yo me atreví a poner límites y la persona con la que yo me atreví a enojarme. ¿Cuál es la diferencia? Antes no me enojaba con nadie, antes no me metía en problemas, antes no ponía límites, antes complacía para no meterme en problemas. Pero cuando nos atrevemos a poner límites, tenemos que crecer, tenemos que tomar responsabilidad de lo que sentimos y de lo que viene. ¿Y cuál es la consecuencia? El enojo, el control, la manipulación, el chisme, la murmuración. Aprender a vivir a pesar de que están hablando mal de mí. Y yo decidí no hacer nada, simplemente sí, me enojé. La persona pudo haber venido a hablar conmigo, pero no fue así, fue hablar con otro. Entonces, eso es algo que tenemos que estar conscientes de que cuando ponemos límites vamos a tener consecuencias y asumirla y aprender a respirar, aprender a tener calma, aprender a entregar en oración, aprender a vivir a pesar de que estén hablando mal de nosotros y aprender a nutrirnos nosotros mismos, a tener compasión y a decir, está bien que otro esté enojado, está bien que otro esté manipulando y haciendo lo que en otra época yo hacía, porque ahora decido no hacerlo, decido no hacerlo y controlar mi lengua, como dice el apóstol Pablo, mi querido y amoroso experto en codependencia en la Biblia. Entonces, cuando estás rodeada de personas controladoras como yo, solo que estoy echándole un montón de voluntad para estar consciente y poder cambiar. Cuando decides poner un alto a tu complacencia y comienzas a ponerte límites y a ponerle límites a los demás por tu libertad, a fin de dejar de hacer lo que los demás necesitan que hagamos y romper las cadenas que nos esclavizan al sufrimiento posterior a hacer lo que los demás quieren, comienzan los problemas. Así es. Puede a veces que la persona hable contigo directamente, lo cual es la mejor manera de confrontar su conflicto propio, o puede que hablen con otros porque no se atreven a hablar contigo directamente. Y dan comienzo a lo que nosotros tememos, muchos tememos, la víbora de la murmuración, que comience a desplazarse. Muchos de nosotros los codependientes emocionales, es decir, los dependientes emocionales, eso significa que dependemos de las circunstancias, de las actitudes y hechos que son externos a nosotros y fuera de nuestro control, están fuera de nuestro control. Dependemos nosotros de eso, de esos hechos externos para sentirnos mal o sentirnos bien.
los codependientes generalmente no reconocemos más emociones, sino que me siento mal y me siento bien. Y evitamos la murmuración y el chisme tratando de ser perfectos y de complacer a los demás. Muchos de nosotros decimos y nos convencemos de que a mí no me importa. Yo aprendí personalmente a decir, a mí no me importa, era indiferente, a mí no me importa, pero no era verdad. En el fondo yo me sentía mal. Y lo peor es que decir, a mí no me importa, aprender a decir, a mí no me importa lo que los demás digan. Me hacía sentir confundida porque me sentía mal, tenía angustia, tenía miedo y la verdad que no sabía por qué. Porque sí nos importa, sí importa. Si mi autoestima no es sana, si mi autovaloración no viene de adentro, en un convencimiento de mi valía y autoapreciación, internamente sí me importa. Y esta negación de lo que hace es ayudarme a vivir en confusión. Y esto nos acarrea enojo. Y el enojo se manifiesta como amargura. Una amargura que es muy difícil de identificar y que me sabotea mis relaciones. Estaba escuchando una charla de mi terapeuta que ella habla por internet y ella estaba diciendo que el enojo es una característica, el enojo y la ira es una característica de la codependencia. Y yo empecé todo este movimiento de por internet porque a pesar de que estaba haciendo terapia y a pesar de que estaba estudiando y leyendo y que era una persona espiritual, yo tenía mucha amargura. Yo decía, pero ¿de dónde viene esta amargura? Yo no sabía de dónde venía. Y poco a poco fui viendo los síntomas de la codependencia y fui desmantelando la amargura. Es bien importante que yo entienda que cuando me acepto incondicionalmente, yo me estoy amando. Amarme y aceptarme a mí misma incondicionalmente. Es bien importante que entendamos eso. La vergüenza interiorizada en mi infancia ha sido la cuna de mi necesidad de ser perfecta, mi necesidad de tener la razón. Y al querer ser perfecta, me he inventado un mundo idealista imposible de mantener. Aprendí a controlar todo y a todos para sentirme en paz. Pero no estoy en paz. Creo que voy a conseguir la paz controlando todo. El control es la adicción. Y creo que manipulando y controlando voy a conseguir la paz. Y la paz, la paz es mental. La paz no se consigue controlando y manipulando. Pero yo creo, cuando no entiendo, que controlando y manipulando es que yo voy a tener paz. Y es soltando que voy a tener paz. Y controlándome a mí. El autocontrol. El miedo es el motor del control. Y así crecimos y así aprendimos. Viendo, copiando. Porque es bien normal el control y la manipulación. Defiendo mi posición de ser perfecta, de saberlo todo, y es totalmente inconsciente. No me doy cuenta de lo que hago. Yo te pregunto ahora, mis preguntitas. ¿Necesitas tener la razón en tu hogar? ¿Tienes discusiones porque necesitas tener la razón? En tu área de trabajo, te pregunto, ¿te irritas y te enojas internamente manteniendo cara de que no pasa nada? ¿Porque no puedes expresar tu opinión? No puedes. No es que no quieres, o sea, no quieres porque no puedes.
porque el miedo es el que está mandando ahí. Una vez fuera, sientes la necesidad de expresar tu enojo como crítica, pero no eres capaz de confrontar. Una vez fuera del área de trabajo, de esa reunión, de ese lugar, de esa situación, sientes la necesidad de expresar tu enojo como crítica, pero no eres capaz de confrontar. Otra preguntita. ¿Juzgas y criticas a los demás porque hacen las cosas diferentes a como las harías tú? Acuérdate que cada vez que nosotros juzgamos y criticamos, nos ponemos arriba. Y ponerte arriba de los demás significa arrogante. Una persona arrogante juzga y critica a los demás porque no hacen las cosas como yo creo, como yo pienso. Otra pregunta, ¿escuchas el punto de vista de otros con respeto? Es decir, en silencio. ¿Te puedes mantener en silencio cuando una persona está hablando y dando su punto de vista? Puedes escuchar con atención e identificar qué está sintiendo la otra persona cuando está hablándote de algo que le ocurrió. O piensas en el consejo de lo que tiene que hacer y cómo. Generalmente cuando las personas están hablando, las personas como yo, escuchamos, pero no escuchamos. Estamos pensando en lo que vamos a responder. Entonces, no estamos escuchando. Entonces, tienes esa característica de que cuando la persona está hablando ya tú estás pensando, especialmente si son relaciones íntimas. Mi esposo cuando me está diciendo algo que yo no estoy de acuerdo, ya yo tengo toda la respuesta antes de que él termine. Lista, armada. Entonces, les dejo esa preguntita ahí que me ha servido a mí. ¿Has pensado alguna vez que la necesidad de dar consejos viene de creernos que no la sabemos de todas, todas? Entonces, yo se los comparto para que reflexionemos. Reflexionemos en estas preguntas para ver cómo somos. Es bonito saber cómo somos, es importante saber cómo somos. Acuérdense que nosotros no nos podemos ver a nosotros mismos, a menos de que hagamos un trabajo con nosotros mismos. Entonces, la arrogancia, que es lo que yo estoy tratando hoy, nace de una carencia. Se origina de una autoestima insana. Internamente, ante el dolor por la percepción de creernos en la infancia que no valemos, que no somos apreciados, que no somos queridos y que algo está mal con nosotros. Muchos, para defendernos de este dolor que mata, nos posicionamos a un nivel más arriba que los demás y nos convencemos de que estamos bien, de que nada nos va a hacer daño, de que somos invencibles. La Mujer Maravilla, yo. Así era yo, ya se me murió la Mujer Maravilla, ya no la encuentro, no la encontré más nunca, se me murió. En una depresión se murió y gracias a Dios no la he recuperado más porque me tomé mi pastillita de ubicatina buscando información para conocerme. Entonces ya no soy la Mujer Maravilla. Pero en mi caso, cuando yo era pequeñita, era una niña herida y eran bastante, eh, yo no voy a decir maltratada, porque es una palabra muy fuerte, pero era juzgada, no era aceptada como yo era. Yo creo que a mi mamá le hubiese gustado mucho que yo fuese un poquito diferente. Y yo era la ovejita negra, yo era la que era diferente, yo era la que hacía lo que me gustaba, quería ser yo, entonces el conflicto fue intenso. Y después ahí se creó una herida muy profunda, una herida, la llaman el niño herido, el niño herido, sí, así lo llaman, Pia Melody.
Y después, cuando fui adolescente, cuando comencé la adolescencia, comencé como a defenderme a la mala. Y ahí se creó una adolescente rebelde, una adolescente, dice Pia Melody, que estaba tan herida, tan avergonzada, que decidí no tener vergüenza y jugármelas de todas por el todo, o sea, pero ahí esa fue la cuna de mi arrogancia. El apóstol Santiago, el genio de la codependencia en la Biblia, nos sugiere que seamos lentos para hablar, lentos para enojarnos y que tengamos una disposición abierta para escuchar. Eso es en Santiago 1:19. Me lo sé de memoria porque cuando lo leí una vez, wow, wow, qué impresionante. Porque para el codependiente es muy difícil escuchar, muy difícil. El miedo es lo que yo aprendí. Controlo afuera para creer que sentiré paz, buscando la paz, controlando a otros, peleando porque hicieron o dejaron de hacer, haciéndome la víctima para que tengan compasión de mí, en la ilusión de que todo va a tornarse en mi favor y mi imagen va a quedar intacta, perfecta, reconocida, pero al contrario, lo que logro es enredar todo y estar totalmente fuera de control de mí misma, sintiéndome incomprendida, sin comprenderlo, y por lo tanto me siento confundida. La arrogancia es muy difícil de identificar. Los demás la pueden ver en nosotros. Ellos pueden ver lo que somos, pero es muy difícil que yo me vea a mí misma. Es muy difícil. Por esta razón, asocio la respiración consciente y voluntaria, el silencio, la calma cultivada con amarme, para así poder tener esa conciencia en el presente y poder observarme para amarme. Ese es mi lema, observarme para amarme. Me doy el tiempo que necesito. Respiro conscientemente, me siento a respirar. Hago mi ejercicio de respiración todos los días. Lo pueden llamar como quieran, lo pueden llamar meditación, lo pueden llamar oración contemplativa, oración de la respiración. Yo me siento y respiro y me calmo y me siento a respirar por un buen rato, todos los días. Y eso te da un tiempo especial de presencia, te da la oportunidad de verte, te da la oportunidad de darte cuenta lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, te da la oportunidad de tener un segundo para no reaccionar, sino responder, escoger una respuesta. Entonces, eh, me ha costado una vida, tengo 61 años, me ha costado una vida reconocer que soy arrogante. Y de verdad, créanme que estoy entendiendo que soy arrogante. Yo no lo podía ver hasta hace un mes. Yo podía acusar a otro, mi esposo, arrogante. Y eso fue lo que me puso a escribir aquí. Porque qué fácil es para mí ver cuando él es arrogante. Y qué imposible es para mí verlo yo, verlo yo. Pero cómo últimamente lo estoy viendo. Me ha costado una vida reconocer que soy arrogante, a pesar de que he sufrido de una vergüenza aterradora. He sufrido, ahorita la controlo y la reconozco, que me mantuvo escondida de mí misma, en miedo a mí misma, miedo de sentir, miedo de hablar, miedo de hacer lo que quería, miedo de actuar para no meterme en problemas.
miedo de ser, porque en el fondo mi creencia ha sido que yo soy mala. Llegar a entender eso, wow, de que estaba separada de Dios, de que Dios no me podía amar a mí, en el fondo. Y sabiendo una parte de mí que Dios me ama, en el fondo había una parte de mí que no lo creía y que se creía mala y que se escondía. De ninguna manera, la actitud que me ha caracterizado ha sido, vivo a la defensiva porque me vas a atacar. Creo que tarde o temprano me vas a atacar. Especialmente si es figura de autoridad. Vivo a la defensiva y esperando el ataque, ya sea real la figura de autoridad o ficticia, porque hay personas a las que inconscientemente les he dado el papel de autoridad sobre mí. Entonces no significa que son autoridad, como lo era mi papá o mi mamá, sino que inconscientemente les damos el papel de autoridad y de controladores y nos sometemos a personas que no tienen ese papel, sino que son simples amigos, pero son personas fuertes, son personas que nos recuerdan a esa figura de autoridad y repetimos esa, esa, esas escenas, esas creencias, las repetimos inconscientemente. Proyectamos lo que creemos y lo que somos, los proyectamos en esas personas. Y ya yo he hablado bastante de la autoestima. Ya he hablado bastante de la autoestima. Es la aceptación, la valoración, es el sentimiento que está dentro de nosotros hacia nosotros. No la autoestima exterior. No, esa es una autoestima insana. Es bueno tener propiedades, es bueno tener títulos, es bueno hacer cosas maravillosas por los demás, es bueno, pero eso no es autoestima. Autoestima es la valoración interior que nace en la infancia. Empieza con un pensamiento y nace en la infancia. En este momento no tengo tiempo de hablar de la autoestima, pero sí de la forma como se forma esa autoestima insana que nos crea la arrogancia. Entonces, en la familia hay dos extremos de autoestima insana. La autoestima baja o inexistente, que te dice yo valgo menos que los demás. Y por el otro extremo está la arrogancia y la grandiosidad, que te dice yo valgo más que. El pensamiento es yo soy especial, yo soy superior a las otras personas. De aquí que yo hoy quiero compartir la reflexión como codependiente en recuperación de cómo me engaña la autoestima insana en la falsa creencia de que me estimo y me valoro, creyéndome más que los demás. Esta arrogancia puede haber nacido en el sistema familiar que enseña a los niños a encontrar defectos en los otros. Eso lo dice Pía. La familia donde es normal la crítica. El niño crece escuchando que los demás están llenos de errores. Y muchas veces, como no se tratan las emociones en la familia, no se enseña al niño a reconocer sus propios defectos, a reconocer sus propios errores. Entonces, ahí nace la arrogancia. Puede que el niño haya sido criticado y avergonzado en exceso por los cuidadores. Así que superan la sensación resultante de ser menos que, superamos, porque esto fue lo que me pasó a mí, la sensación resultante de creerme menos que los demás, juzgando y criticando a otros. Si ustedes ven videos pasados míos, yo siempre les digo, yo lucho muchísimo con la crítica, la crítica a los demás, pero jamás me había caído el 20, como dicen mis amigos mexicanos, jamás me había dado cuenta de que
La raíz era arrogancia, arrogancia. Nunca me había dado cuenta de eso. Es fácil para muchos comprender cuando crecieron en una familia en la que fueron criticados, pero no pasa lo mismo con la vergüenza, porque fíjate que dice niños que fueron criticados y avergonzados. La vergüenza es bastante desconocida y les voy a dar un ejemplo. El simple hecho de corregir a un niño en público es sumamente avergonzante. Muchas personas no lo saben y muchos tenemos la práctica de corregir a los niños en público sin saber que es una falta de respeto y que la persona que es corregida pasa a sentir una vergüenza profunda. Y cuando ya eres adulto codependiente, prefieres quedarte callado y no confrontar para no crear más problemas, que en la mayoría de los casos no sabemos cómo resolver, porque no sabemos manejar las emociones, porque en la casa no se practicaba el hablar, el saber qué pasaba, cómo te sientes, el- la resolución de problemas, la confrontación de conflictos. Los padres que no, que, que, que sabían que los hijos habían sido abusados de alguna manera y no vamos a tratar ese tema, no vamos a ir a hablar con nadie, vamos a dejar eso así. El niño no aprende cómo defenderse. Entonces, esa sensación sabotea sus relaciones en igual medida que el mensaje de ser menos que los otros, o sea, la sensación de creerse eh, superiores a otros. En algunas familias, en algunos sistemas familiares, inculcan una sensación de poder. Entonces no se le ayuda a los niños a reconocer sus errores y su propia imperfección. Se crían con una falsa sensación de superioridad, valor y mérito. Pero lo importante es entender que no importa cómo sea la autoestima, si tu autoestima es arrogante y grandiosa o si tu autoestima es yo no valgo nada, yo no valgo nada. Al final del camino, esa sensación nos sabotea nuestras relaciones en igual medida, ya seas que te crees superior o que te crees inferior. Eh, es muy importante que entendamos, después de toda esta explicación, que entendamos la figura del espejo, por lo menos. Cuando yo pongo límite y la persona reacciona como una persona controladora reacciona, eh, lo que yo hice fue verla a ella y criticarla a ella como arrogante. ¡Wow! ¡Qué arrogante es! Mira, está diciendo ta, 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 ta. Y me sentí mal, pero la juzgué de arrogante. Entonces me fui, me fui a un retiro, me fui a un retiro de silencio y cuando empiezan a hacer los ejercicios espirituales de silencio, me veo a mí misma en una, como una película, me veo, en vez de hacer lo que estaban diciendo que hiciera, me veo mandando un mensaje y diciéndole, eh, tú eres arrogante y no te das cuenta. Y después entonces eh, hacen otra pregunta y, y siento, en mi corazón siento que Dios me dice, tú puedes ver en ella lo que tú eres arrogante, tú puedes, ella es tu espejo. Y yo, wow, wow. Y empecé a buscar y empecé a meditar en qué es la arrogancia, cómo actúa la arrogancia. Y después, a los días, empiezo a pensar que mi esposo es arrogante. ¿Qué arrogante, Roberto? Que no soporto su arrogancia. ¡Wow! Y como estoy metida en todo esto, Maribelia,
tú eres arrogante, Maribelia. Y tú puedes ver en él lo que tú eres. Y la Biblia dice, en Romanos, dice, y tú que juzgas, haces lo mismo. Mira el dedito. Y tú que juzgas, haces lo mismo. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué bárbaro! Entonces, amarme a mí misma, aceptar esa parte de mí que en dolor se levantó y se hizo arrogante. Yo dije, ok, yo tengo que vivir y olvidarme de este dolor. Este dolor tiene que salir. ¿Y cómo puedo hacer? Ok, yo soy más que los demás, yo soy más fuerte, yo soy poderosa, yo puedo, yo voy a conseguir todo lo que yo quiera, yo soy mejor que todos en mi familia, yo soy mejor que mi mamá, yo voy a llegar bien lejos y bla, 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 bla. Y me hice crítica de mi familia. Eso fue lo que yo hice. Yo era la que estaba bien, todos los demás estaban mal. Y así crecí. Y me he dado cuenta de mi amargura, me he dado cuenta de mi enojo y ahora me estoy dando cuenta de la arrogancia. ¿Y saben qué? Está bien vernos como somos, lo que hemos construido, porque esa adolescente furiosa me ayudó a sobrevivir, me ayudó a crecer, me ayudó a vivir escondiendo el dolor, pero con fuerza, luchadora. Me gradué de abogado, me casé con mi esposo, he soportado muchísimas cosas, he pasado muchísimas cosas, tengo un hijo especial, lo amo, lo cuido, lo tengo conmigo, sí podemos. Entonces, la idea mía es esta, echarle un montón de ganas, porque sí podemos. Yo siento las emociones, sentir las emociones, no neguemos las emociones son buenas, son energía en movimiento y nos están diciendo algo. Y sí podemos salir adelante, sí podemos, sí vamos a salir adelante. Cuando veamos algo que nos molesta terriblemente en el otro, pensemos en el espejo. ¿Qué me está diciendo esta persona a mí de mí misma? Y yo creo que ahí viene el perdón, porque pasamos a tener otra actitud con la persona, otra actitud. ¿Cómo yo voy a ir en contra de mi esposo si yo misma, que lo estoy juzgando, tengo la misma vara en el ojo? Yo misma, así soy. Entonces viene la compasión, viene la compasión. Ahora cuando en los últimos días que lo he visto así, acuérdate Marisbelia que tú eres igual, acuérdate Marisbelia, ya yo me di cuenta, él no se ha dado cuenta y está bien, este es el camino que yo escogí y lo amo y lo acepto tal y como es y me amo y me acepto tal y como es y sé que soy amada, sé que soy aceptada por un poder superior que me creó, eso yo lo creo y me sirve. Utilizar lo que te sirva para amarte, para nutrirte. Entonces, este es el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Ya pasó, me pasé 8 minutos porque me gusta hablar media hora y espero que les sirva este tema. Le doy las gracias a Estela que está conectada. Gracias a ti, mi amor, por estar aquí. A Liz Pérez, a mi emperatriz y a todas las que están, que se conectaron. Y les mando muchos cariños, lo voy a subir en YouTube y lo voy a publicar en Del Miedo al Amor. Cuando me vaya a conectar otra vez, que creo que va a ser en 2 semanas, les aviso. Pero ya empezó el frío y ya uno empieza a pasar más tiempo en la casa y me dedico más a todo esto. Las quiero mucho y que Dios me las bendiga el doble. Las quiero.